Me lancé al vacío, gritando su nombre mientras el viento de Bilbao azotaba mi rostro. Pero Laura ya se había ido, dejando solo el eco de su traición en las calles empedradas. ¿Por qué me pediste eso, padre? Murmuré entre sollozos, recordando la mirada fría de don Ignacio, el hombre que había destrozado mi mundo con una simple petición. Y en ese instante supe que el favor que me había pedido no era más que una trampa. Una red tejida con mentiras familiares que me había arrastrado al abismo. Mi nombre es Raquel. Y vivo en Bilbao desde que nací. En un barrio obrero cerca del Nervión, donde el olor a salitre del mar se mezcla con el humo de las fábricas. Tengo 25 años. Trabajo en una pequeña librería en el casco viejo, rodeada de libros que me han salvado de la monotonía de una vida marcada por la ausencia de mi madre. ¿Quién nos abandonó cuando era niña? Mi padre. Un pescador jubilado. Me crió con mano firme pero cariñosa, enseñándome a valorar la honestidad por encima de todo. Pero nada me preparó para Laura. La conocí en una fiesta de San Mamés, durante un partido del Athletic. Ella estaba allí, con su melena rizada y sus ojos verdes que brillaban como el mar Cantábrico en un día soleado. Laura era la hija de don Ignacio, un empresario conservador que regentaba una cadena de hoteles en la costa vasca. Venía de una familia adinerada, de esas que asistían a misas dominicales y ocultaban sus secretos tras fachadas impecables. Yo, en cambio, era la chica de barrio, con sueños de escribir novelas y un corazón que latía por causas justas, como los derechos de las mujeres en una sociedad aún machista. Desde el primer momento, hubo una chispa. Hablamos toda la noche, riendo de las tradiciones vascas, compartiendo pinchos en un bar cercano. Ella estudiaba arte en la universidad, y yo le conté mis aspiraciones literarias. Eres diferente, Raquel, me dijo, tocando mi mano con una delicadeza que me erizó la piel. No supe entonces que esa diferencia era el germen de nuestro amor prohibido. Nuestra amistad se transformó rápidamente en algo más profundo. Paseábamos por el Guggenheim, admirando las curvas de titanio que reflejaban el cielo gris de Bilbao. En una de esas tardes, bajo la lluvia fina que tanto caracteriza nuestra ciudad, Laura me besó. Fue un beso tímido, cargado de miedo y deseo. En el puente de la Salve. No sé qué estoy haciendo, susurró. Pero sus labios decían lo contrario. Yo, que siempre había sentido atracción por mujeres pero nunca lo había admitido en voz alta. Me entregué por completo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Nos veíamos a escondidas, en mi pequeño apartamento o en parques apartados. Laura me hablaba de su familia, de cómo su padre la presionaba para que se casara con un hombre de buena posición. Un tal Javier, hijo de un socio comercial. Es tradición, Raquel. En el País Vasco, las familias como la mía aún viven en el siglo pasado. Yo la consolaba, prometiéndole que el amor verdadero prevalecería. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que nuestro secreto no duraría eternamente. Entonces llegó el favor. Era una tarde de otoño, cuando don Ignacio me llamó por teléfono. Raquel, necesito hablar contigo. Es sobre Laura. Su voz era grave,
como el tañido de las campanas de la Catedral de Santiago. Nos encontramos en un café del Ensanche. Un lugar elegante donde los hombres de negocios cerraban tratos. Él, con su traje impecable y su bigote canoso, me miró fijamente. Sé lo que pasa entre vosotras. No soy tonto. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Laura juraba que había sido discreta. No es natural. Raquel. Mi hija necesita estabilidad. No. Esto. Me pidió el favor, que me alejara de ella. Que la convenciera de que nuestro amor era un error juvenil. A cambio, me ofreció dinero para mis estudios. Para que pudiera mudarme a Madrid y perseguir mi sueño de escritora. Es por su bien. Si no, la desheredaré. Y Laura no sobrevivirá sin el apoyo familiar. Me quedé petrificada. El favor no era solo una petición, era una extorsión emocional. ¿Aceptar significaba traicionar a Laura? ¿Rechazar? ¿Condenarla a la pobreza? Lloré esa noche. Sola en mi cama. Debatiéndome entre el amor y la realidad cruel de nuestra sociedad. Bilbao. Con sus puentes y ríos. Parecía un laberinto de decisiones imposibles. Al día siguiente. Confronté a Laura. Tu padre sabe todo. Ella palideció. Negándolo al principio. Pero luego confesó que había encontrado una carta mía en su habitación. No quise decírtelo para no preocuparte. La discusión escaló, yo la acusé de imprudente. Ella de cobarde por considerar el favor. Si me amas, lucha por mí. Gritó. Pero en mis ojos vio la duda. Ese fue el primer crack en nuestra relación. Comenzamos a distanciarnos. Con silencios pesados como el plomo. Yo intentaba escribir. Pero las palabras se atascaban. Reflejando mi termoil interior. ¿Era egoísta por querer lo mejor para ella? ¿O valiente por resistir? Don Ignacio me presionaba con llamadas. Recordándome el favor pendiente. Una noche. En una fiesta en el barrio de Indauchu. Laura apareció con Javier. Lo vi besarla en la mejilla. Y el mundo se derrumbó. ¿Era esto el fin? Corrí hacia ella. Exigiendo explicaciones. Es solo apariencia. Raquel. Para calmar a mi padre. Pero sus palabras sonaban huecas. Y el dolor me cegó. Decidí aceptar el favor. Le escribí a Laura una carta de despedida. Mintiendo que no la amaba lo suficiente para enfrentarme a su familia. Es mejor así. La dejé en su buzón y me preparé para partir. Pero el destino tenía otros planes. El tren a Madrid partía al amanecer. Pero esa noche. Un golpe en mi puerta cambió todo. Era Laura. Con los ojos hinchados de llorar. Sosteniendo mi carta arrugada. ¿Cómo pudiste? Sollozó. Empujándome contra la pared en un arrebato de furia y pasión. Y en ese momento. Supe que el favor de don Ignacio había sido el catalizador de una verdad más oscura. Una que nos uniría o nos destruiría para siempre. Me arrastró al interior. Cerrando la puerta con un portazo que resonó en el edificio viejo. Explícame. Raquel. ¿Por qué me abandonas? Le conté todo, la reunión con su padre. El favor.
La oferta de dinero. Sus facciones se endurecieron, pasando del dolor a la rabia. Ese bastardo. Siempre controlándolo todo. Laura reveló entonces su propio secreto: don Ignacio no era su padre biológico. Había descubierto documentos en el ático de la casa familiar. En Hecho. Que probaban que su madre había tenido una aventura con un artista bohemio durante un viaje a Sevilla. Eso explica por qué me trata como a una posesión. No como a una hija. Dijo. Con la voz quebrada. El secreto familiar era un polvorín, si salía a la luz. Arruinaría la reputación de don Ignacio en la conservadora sociedad bilbaína. Me pidió el favor para alejarme de ti. Pero en realidad, teme que yo descubra más y lo exponga. Mis manos temblaban mientras la abrazaba, sintiendo el peso de la traición. ¿Cómo un hombre podía manipular así a su hija? Pasamos la noche hablando, entre lágrimas y confesiones. Laura admitió que había coqueteado con Javier para despistar a su padre. Pero que su corazón era mío. Te amo, Raquel. Más que a nada. Nuestros besos fueron tiernos, cargados de una intimidad que trascendía lo físico. Un lazo forjado en el fuego de la adversidad. Bilbao dormía fuera, con sus luces parpadeando como estrellas caídas. Testigos mudos de nuestra rebelión. Al día siguiente, decidimos confrontar a don Ignacio. Fuimos a su mansión en las afueras. Una villa con vistas al mar, donde el lujo contrastaba con la pobreza de mi barrio. Él nos recibió en su estudio, rodeado de libros antiguos y retratos familiares. Raquel. Pensé que habías aceptado el favor. Su tono era condescendiente. Pero vi el miedo en sus ojos cuando Laura sacó los documentos. ¿Por qué me mentiste toda la vida?, exigió ella. Don Ignacio palideció, negándolo al principio. Pero ante la evidencia, confesó. Tu madre me traicionó. Pero te crié como mía. ¿Es eso tan malo? La discusión se volvió acalorada. Laura lo acusó de hipocresía, de predicar moral mientras ocultaba pecados. Yo intervine, defendiendo nuestro amor. El amor no se elige. Don Ignacio. Es como el Nervión, fluye a pesar de las barreras. Él estalló en ira, amenazando con desheredarla. Elegid, el dinero o esta. Aberración. Laura vaciló. Y en ese instante, sentí el pinchazo de la duda. ¿Me elegiría a mí sobre su vida cómoda? Pero ella se irguió, con la dignidad de una vasca orgullosa. Elijo el amor. Y la verdad. Salimos de allí, dejando atrás un hombre roto, pero con el corazón ligero por primera vez. Sin embargo, la libertad trajo sus propios conflictos. Sin el apoyo de su familia, Laura se mudó conmigo a mi humilde apartamento. El dinero escaseaba, yo trabajaba turnos extras en la librería, mientras ella buscaba empleo como ilustradora. Las noches eran duras, discusiones por el estrés. Malentendidos que se acumulaban como nubes de tormenta. A veces extraño mi antigua vida, admitió una vez. Y sus palabras me hirieron como un cuchillo. La sociedad bilbaína no ayudaba. Rumores corrían por el casco viejo, la hija de don Ignacio con una chica de barrio. Encontramos miradas de desaprobación en las tabernas.
donde los hombres murmuraban sobre pecados contra natura. Una amiga mía, María, me confrontó. Vale la pena. Raquel, estás arriesgando todo. Pero en los ojos de Laura veía la respuesta, sí. Un día recibí una carta anónima: abandona a Laura o lo pagarás. El miedo se instaló en nosotras. Era don Ignacio. ¿O Javier? ¿Celoso? Decidimos investigar. Paseando por las calles de Abando, interrogando a conocidos, descubrimos que Javier había estado espiándonos. Instigado por don Ignacio. ¿Quiere recuperarla?, nos dijo un amigo común. La confrontación con Javier fue tensa. En un bar cerca de la ría. Lo enfrentamos. Déjanos en paz, dije, con voz firme. El río. Sarcástico, Laura merece mejor que una librera pobre. Ella lo abofeteó verbalmente: merezco amor verdadero, no un matrimonio arreglado. Salimos victoriosas. Pero el incidente nos dejó marcadas. A medida que el invierno llegaba, con sus vientos fríos del norte, nuestra relación se fortaleció. Compartíamos sueños, yo escribiendo una novela sobre amores prohibidos en el País Vasco, ella ilustrándola. En las fiestas de Navidad, nos besamos bajo el muérdago en una plaza iluminada, ignorando las miradas. Pero el pasado acechaba. Don Ignacio reapareció. Enfermo. Llamó a Laura, suplicando perdón. Ven a verme, hija. Ella dudó, dividida entre el rencor y la piedad. Ve, le dije. La familia es complicada, pero el perdón es humano. Fue a la villa y regresó con lágrimas. Me pidió que te trajera. ¿Quiere hablar? La reunión fue emotiva. Don Ignacio, postrado en cama, confesó sus miedos: temía perderte como perdí a tu madre. Pidió perdón por el favor, por las mentiras. Acepto vuestro amor, si os hace felices. Laura lo abrazó. Y yo, desde la puerta, sentí una mezcla de alivio y resentimiento. Pero no todo era rosas. El secreto familiar salió a la luz en un periódico local, filtrado por Javier en venganza. Escándalo en Bilbao: hija ilegítima de empresario prominente. La sociedad se dividió: unos condenaban, otros empatizaban. Nosotras nos convertimos en símbolo involuntario de cambio. El escándalo estalló como una bomba en la tranquila Bilbao, con titulares que gritaban traición y secretos en cada kiosco del Arenal. Laura se derrumbó en mis brazos, murmurando: todo es mi culpa. Mientras yo luchaba por contener mi propia rabia contra el mundo que nos juzgaba. Y en medio del caos, surgió una decisión que pondría a prueba nuestro amor: perdonar o huir. Los días siguientes fueron un infierno. Periodistas acechaban nuestra puerta. Vecinos chismorreaban en las panaderías. Don Ignacio, debilitado por la enfermedad, nos llamó: venid. Por favor. Necesito arreglar esto. Fuimos a la villa, donde el lujo ahora parecía una cárcel dorada. Él, pálido y frágil, nos ofreció una solución: os doy mi bendición pública. Diré que apoyo vuestro amor. Pero Laura dudaba:
¿Y si es otra trampa? Yo, en mi interior, batallaba con demonios. El favor inicial me había marcado, haciendo que desconfiara de todos. ¿Podemos creerle? Le pregunté a Laura esa noche, mientras caminábamos por la ría, con el agua reflejando las luces de la ciudad. Ella suspiró, es mi padre. Raquel. A pesar de todo. Su lealtad me conmovió. Pero también me celó. ¿Y si elegía la familia sobre mí? La tensión culminó en una cena familiar. Javier estaba allí, con una sonrisa falsa. Bienvenidas, dijo. Pero sus ojos destilaban veneno. Durante la comida, don Ignacio anunció, apoyo a Laura y Raquel. El amor no tiene género. Javier explotó, esto es una vergüenza para nuestra familia. Reveló que había filtrado el secreto por celos, admitiendo su obsesión con Laura. La mesa se convirtió en un campo de batalla. Laura lo confrontó, eres un cobarde. Yo intervine, defendiendo nuestro derecho a amar. Don Ignacio, con voz temblorosa, lo desheredó en el acto, fuera de mi casa. Javier se fue furioso, jurando venganza. Esa noche, Laura y yo nos abrazamos, sintiendo que habíamos ganado una batalla. Pero la guerra continuaba. Sin embargo, el escándalo afectó nuestra vida diaria. En la librería, clientes me evitaban, Laura perdió un contrato de ilustración. Quizá deberíamos mudarnos, sugerí, soñando con Barcelona o Sevilla, donde la tolerancia era mayor. Pero Laura se negó, Bilbao es nuestro hogar. Lucharemos aquí. Un día, recibimos una amenaza anónima, pagad o el secreto se expande. Era Javier, exigiendo dinero. Decidimos denunciarlo a la policía. En la comisaría de Deusto. El proceso fue agotador, con interrogatorios que revivían traumas. Manteneos fuertes, nos dijo el inspector. Un vasco comprensivo. En medio del turmoil, encontramos momentos de paz. Paseos por el monte Archanda, donde el verde de las colinas nos recordaba la resiliencia vasca. Te amo por tu fuerza, me dijo Laura, besándome con dulzura. Nuestras conversaciones profundizaban, hablábamos de identidades. De cómo el amor lésbico aún era tabú en muchas familias españolas. Pero el alto trago llegó inesperadamente. Don Ignacio empeoró, los médicos diagnosticaron cáncer avanzado. Laura se desmoronó, no puedo perderlo ahora. Pasaba días en el hospital. Y yo me sentía sola, celosa de esa conexión familiar. Una noche. Discutimos, me estás abandonando. Grité. Ella replicó, es mi padre. La brecha se abrió, llena de malentendidos. Decidí darle espacio. Pero el dolor me consumía. Escribí en mi diario, vertiendo emociones, el amor, la traición, la esperanza. Una amiga, Anne, me aconsejó, el amor verdadero resiste las tormentas. Reflexioné sobre nuestra cultura vasca, dura, pero leal. Laura regresó una semana después. Exhausta. Perdóname. Raquel. Te necesito.
Nos reconciliamos en una cafetería del mercado de la Ribera, compartiendo chacoli y promesas. Juntas contra el mundo. Don Ignacio falleció poco después. En el funeral. En la iglesia de San Nicolás. Laura dio un discurso conmovedor. Mi padre aprendió a amar incondicionalmente al final. Yo estaba a su lado, sintiendo la mirada de la sociedad. Javier no apareció, exiliado por su propia amargura. La herencia llegó, don Ignacio dejó todo a Laura. Con una nota, usadlo para ser felices. Pero con el dinero vino la culpa. ¿Lo merecemos?, se preguntaba Laura. Decidimos donar parte a asociaciones LGTB en Bilbao, honrando su memoria. Nuestra relación floreció. Abrimos una galería de arte en el casco viejo, combinando mis palabras con sus dibujos. La ciudad nos aceptó gradualmente, incluso organizamos eventos sobre diversidad. Pero el pasado nos perseguía en sueños, el favor. La traición. Un año después. En una exposición. Javier reapareció. He cambiado, dijo, pidiendo perdón. Laura lo escuchó. Pero yo desconfiaba. Demuéstralo, le dije. Él se unió a causas progresistas, redimiéndose lentamente. La vida en Bilbao continuó, con sus fiestas y lluvias. Nuestro amor se volvió un faro para otros, chicas jóvenes nos escribían. Inspiradas. Reflexioné sobre el viaje, del favor que casi nos destruye, al perdón que nos salvó. Pero no todo era perfecto. Laura a veces se distanciaba, recordando pérdidas. Yo luchaba con inseguridades. En una noche estrellada, en el puente Zubizuri, le propuse, ¿quieres casarte conmigo? Ella sonrió, sí. Mi amor. La boda fue sencilla. En una playa cerca de Plencia. Con amigos y aliados. Vestidas de blanco. Juramos amor eterno ante el mar. Bilbao nos bendijo con un sol raro. Sin embargo, el destino guardaba una sorpresa final. Justo cuando creíamos que la paz era nuestra. Una carta llegó, hay más secretos. Era de la madre biológica de Laura, viviendo en Andalucía, revelando que don Ignacio la había alejado por celos. Laura se tambaleó, otra mentira. Y yo, sosteniéndola, supe que este nuevo conflicto nos pondría a prueba una vez más. Pero juntas éramos invencibles. La carta detallaba una historia trágica, la madre. Isabel había sido obligada a renunciar a Laura por presiones familiares. Quiero conocerte, escribía. Laura, dividida, me miró, voy. Animé, es tu derecho. Te acompaño. Viajamos a Sevilla, dejando Bilbao atrás temporalmente. El reencuentro fue emotivo. Isabel, una mujer de 50 años con ojos verdes como los de Laura, lloró al verla. Perdóname, hija. Contó cómo don Ignacio la amenazó con ruinas si no se iba. Laura, entre rabia y compasión, abrazó a su madre. Yo observaba, sintiendo una mezcla de alegría y celos, otra familia irrumpiendo. En Sevilla, con sus patios floridos y flamenco resonando. Exploramos raíces.
Isabel nos hospedó en su casa, compartiendo anécdotas. Eres como yo, apasionada, le dijo a Laura. Pero surgieron tensiones, Isabel era conservadora. Y al saber de nuestro amor, frunció el ceño. Es inusual. Laura defendió, es amor. Mamá. La estancia se complicó. Isabel intentó corregir a Laura, sugiriendo terapia. No es natural. Discutimos, yo acusé a Isabel de hipocresía. Ella de intrusa. Laura. En medio. Sufría. Basta. Gritó una noche en la Plaza de España. Bajo las luces. Elijo mi vida con Raquel. Regresamos a Bilbao fortalecidas, pero con heridas frescas. Laura decidió mantener contacto con Isabel, pero a distancia. El perdón toma tiempo. En nuestra galería canalizamos emociones en arte, exposiciones sobre familias rotas y amores resilientes. Javier, redimido, nos ayudó, invirtió en la galería, pidiendo disculpas genuinas. Fui un idiota. Lo aceptamos cautelosamente, viendo su cambio. La vida cotidiana nos trajo rutinas dulces, mañanas con café en la cama, paseos por el casco viejo, debates sobre literatura vasca. Mi novela se publicó, Favor prohibido, inspirada en nuestra historia. Críticos la alabaron por su profundidad emocional, reflejando la lucha LGTB en España. Pero un conflicto interno surgió en mí. Dudaba de mi valía, ¿merezco esta felicidad? Laura notó mi melancolía, háblame. Amor. Confesé miedos heredados de mi infancia abandonada. Ella me consoló, eres mi ancla. Un alto trago inesperado, Isabel visitó Bilbao. Llegó con regalos, pero con intenciones. Quiero que Laura venga conmigo a Sevilla. Para reconectar. ¿Era una prueba, separarnos? Laura rechazó, mi hogar es aquí. Con Raquel. Isabel, dolida, partió. Pero prometió respetar. Ese rechazo unió a Laura y a mí más. Planeamos una luna de miel en las Islas Canarias, soñando con futuro. Pero el destino intervino, Laura descubrió un embarazo. No. Espera. Eso no encaja. Mejor, adoptamos un perro. Simbolizando familia. No para profundidad. Laura propuso adoptar un niño. Quiero ser madres. Discutimos pros y contras en una sociedad aún evolucionando. Decidimos intentarlo. Enfrentando burocracia. En el proceso, malentendidos surgieron, burócratas cuestionaron nuestra unión. No es tradicional. Luchamos. Con apoyo de comunidades LGTB. Finalmente. Aprobados. Adoptamos a una niña vasca huérfana. Anne. La paternidad trajo alegría y desafíos. Noches sin dormir. Pero risas infinitas. Anne nos llamó mamás. Derritiendo corazones. Años pasaron, Bilbao cambió, más inclusiva. Compré de Peraz en el Arenal. Nuestra historia inspiró a muchos. Pero el cierre vino con una reflexión, el favor de don Ignacio. Aunque doloroso, nos llevó a la verdad.
En una cena familiar con Isabel y Javier reconciliados, brindamos por el perdón. Laura y yo. En nuestra vejez temprana. Miramos el Nervión, cambió todo. Pero para mejor. Sin embargo, un secreto final acechaba. En el crepúsculo de nuestra vida. Una caja antigua apareció en el ático, cartas de don Ignacio. Revelando que siempre supo de mi amor por Laura y que el favor era una prueba para ver nuestra fuerza. Quería que lucharan. Escribía. Laura rió entre lágrimas, el viejo zorro. Y yo. Cerrando el círculo. Supe que las traiciones del pasado nos habían forjado en heroínas de nuestro propio cuento. Los años nos trataron con gentileza. Anne creció fuerte. Una activista como nosotras. Defendiendo derechos en las calles de Bilbao. Nuestra galería se convirtió en un hub cultural. Atrayendo turistas que admiraban nuestras historias tejidas en arte. Isabel se mudó cerca. Reconciliada completamente. Sois mi familia. Dijo en una nochevieja. Con fuegos artificiales iluminando el Guggenheim. Javier. Casado y padre. Nos visitaba. Redimido del todo. Reflexioné sobre el viaje, de Look inicial. La petición que desató tormentas. A la paz actual. Nuestro amor. Lésbico y profundo. Desafió normas. Inspirando cambio en una España moderna. En una tarde lluviosa. Similar a nuestro primer beso. Laura y yo nos sentamos en un banco del Parque Doña Casilda. Gracias por no aceptar el favor del todo. Murmuró. Besé su mano, gracias por elegirme. El final fue humano, no perfecto. Pero lleno de amor. Bilbao. Testigo eterno. Nos vio envejecer juntas. Un testimonio de resiliencia. Y así. En las calles empedradas donde todo comenzó. Nuestro cuento cerró con esperanza. Recordándonos que el amor vence. Incluso en las sombras de la traición.